Saludos mis amigos, Dios les bendiga, un placer llegar hasta ustedes. Aquí su pastor Ariel Facundo por Líderes Eternos. Me acompañan en el día de hoy el pastor Salas, un gran amigo, el pastor Elvis Cruz, un gran amigo, pastor Amén. Jonathan, un gran amigo. Excelente. Lo tenía acechadito ahí ya. 4 amigos, aquí vamos a hablar hoy de un tema muy Vamos a ver interesante, a cuál es que pero vamos a echar. preséntense pastores. A ver a cuál es que vamos a echar en el Sí, pozo de los cuatro. Dios mío eterno. Bueno, buenos días, o bueno, Dios del cielo. aleluya. La hora que sea. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de cualquier parte del mundo donde nos estén Nos estén visualizando. visualizando. Sí, Entonces, bueno, un cordial saludo para todos ustedes que conversan en este instante preciso, su amigo, su conservo, también su servidor en el Señor, el pastor William Salas. Estamos acá en República Dominicana con la intención, pues, de seguir en el proceso y en el propósito de ese Dios maravilloso. Encantado, ¿verdad? Que sí, un gustazo enorme compartir aquí con este grupo de hombres que, al igual que yo, pues tienen una responsabilidad determinante aquí Así es. en la República Dominicana y en esta tierra. Así es. Desde República Dominicana para el mundo. aleluya. Pastor Elvis Cruz. Shalom, shalom a todos y cada uno de los líderes que Dios está marcando en este tiempo, llamando, amado. Estamos aquí en este día de una manera especial. Creo que vamos a estar hablando de la familia Así es. Así y de es. los hijos. Continuando, sí, Bueno, con lo de la los semana líderes pasada. y los hijos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia para el liderazgo? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando tú como líder, como con tus hijos y tu familia? Creo que es un tema bueno a tratar. Así es, así es. Bueno, Pastor Jonathan. ya yo soy una fichita conocida aquí. Pero un placer estar aquí nueva vez para cada una de las personas que nos están viendo o escuchando, si van manejando en el vehículo y solamente nos escuchan. Amén. Y yo creo que es un tema muy bueno y lo dejamos inconcluso la semana pasada porque es demasiada tela por donde cortar. Y Amén. lo vamos a dejar inconcluso hoy también. ¿Tú Bueno, crees? sí, pastor, mire, partiendo de la palabra de Jesús en la cruz, nosotros estamos hablando del liderazgo y la familia. Y lo queremos trabajar por secciones. Hoy queremos hablar de nuestra responsabilidad como hijos, como líderes, ¿verdad? ¿Ya? Nuestra responsabilidad como hijos. Jesús muriendo en la cruz, muriendo, faltándole minutos para partir, como dijo, de este mundo al Padre, ¿verdad? Cuando dijo en la última cena, sabiendo Jesús que iba a partir de este mundo al Padre, y ya le faltaban minutos, literalmente 2 o 3 minutos, para expirar, para consumar, para morir. Él vio a su madre y vio al discípulo que él amaba y le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y a mí me llama tanto la atención porque Jesús estaba sufriendo en carne viva. Isaías 53 describe los sufrimientos de Jesús en la cruz. Jesús estaba deshidratado, Jesús estaba lleno de dolor, desangrándose. Jesús estaba mal, físicamente mal, bien, bien destruido su cuerpo. Y le faltaban solo un par de minutos para morir de tan mal que estaba. Y él estuvo pendiente a dejar a su madre al cuidado del discípulo amado y estuvo pendiente de decirle al discípulo amado, óyeme, asúmela como si fuera tu mamá. Y no la dejó acéfala, no la dejó como descuidada, no se hizo el loco, no dijo, bueno, no estoy pendiente a nadie porque, oye, Jesús en la cruz estaba pendiente a todo el mundo, al mundo entero. Así es. Eso es verdad. No se Tomando en escapó, cuenta el pecado del mundo, exacto, no se escapó ningún no se detalle. escapó ningún detalle. El pecado Así del es. mundo, la gente que estaba al frente, perdónalo porque no sal, los ladrones que estaban al lado de él, hasta el centurión estaba pendiente que lo estaba matando. Así Jesús es. no se le escapó nada y tomó en cuenta a su madre en medio de su ejercicio, de su liderazgo, en medio de su viacrucis, en medio de estar cumpliendo con su misión, porque la misión de Jesús tenía que ver con morir. O sea, esa era su misión. La misión era llegar a la A muerte. ver si te entiendo, pastor. Entonces, tu exposición de motivo tiene la intencionalidad de que entendamos en este tiempo postmoderno lo que es precisamente el contexto familia, entendiendo pues que la familia es algo que nació en el corazón de Dios, no nació en el corazón de más nadie, Dios la diseñó de esa manera. Y tú quieres resaltar ese rol que tenemos que asumir, pues quienes estamos ejerciendo un ministerio, ejerciendo un liderazgo, y que nosotros no podamos ignorar la importancia que hay en tener atención de nuestros progenitores. Creo que por allí viene. Es correcto. Miren, la semana pasada surgió una pregunta y eso me lo han preguntado muchas veces y yo les respondo lo mismo.
¿qué es más importante, la familia o el ministerio? Eso lo han preguntado mucho, ¿verdad? Pero Jesús estaba muriendo por su ministerio, ¿sí o no? Si Dios te llamó a algo, no me diga que hay algo más importante que eso. Ahora, dentro de eso, usted no puede descuidar su familia, Así porque es. dice la Biblia que el que no gobierna bien su casa, tampoco va a Tampoco gobernar la puede iglesia. gobernar, Así es. No es que el ministerio es menos importante, porque entonces tú estás diciendo que lo de Dios es menos importante, porque Dios te llamó a eso. Dios te llamó a pastorear, ¿verdad? Así es. Entonces eso es más importante que cualquier Yo- cosa. Yo Así creo que es. el principal problema aquí es que nosotros estamos analizando por separado, cuando nos hacemos ese planteamiento, estamos analizando por separado el ministerio El y la nivel de familia. importancia. Y no pueden analizarse por separado porque es que Dios La no te familia es llamó parte del ministerio. exactamente al ministerio que Dios te llamó, no te llamó solo. Dios te Ahora, llamó mira con tu algo, familia. Jonathan, si tú no cumples con Dios, como le pasó a Abraham, ¿verdad? Que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y no salió. La gente cree que él salió. El que salió fue Taré y se lo llevó su papá. Su papá decidió emigrar y se lo llevó a él, se llevó al hijo de Nacor. Nacor había muerto, el hermano de Abraham, se llevó al hijo. Y por el camino fue que Dios le quitó la familia a Abraham. Quitó al papá, le quitó a la mujer, porque él tenía que cumplir un propósito. Le quitó al sobrino, le quitó la familia, porque tú tienes que cumplirme. Cuando Moisés lo llamaron a libertar, ¿qué le dijo Jetro? Déjame tu familia aquí, porque si te vas con la familia no va a cumplir. ¿Me entienden? O tú cumples tu rol ministerial y familiar, o Dios te va a quitar la familia para que tú O cumplas. sea que es un combo completo. A mí me llama la atención el Entonces, planteamiento del pastor Jonathan cuando exacto. dice que no podemos ver por separado una cosa y la otra. Porque si seguimos en esa perspectiva, Ujú. porque es probable que cada quien se ubique desde una perspectiva, un escenario, y desde allí pueda disparar o emitir un comentario. Pero me llama la atención el planteamiento del pastor Jonathan con relación a que no podemos desvincular el ministerio, o sea que el ministerio no se puede ser visto como algo así, porque generalmente lo hacemos. Sí. Y entonces utilizamos mucho esa frase trillada que primero es la familia. Entonces yo escuchándoles a ambos ustedes en cuanto a su exposición de motivos, es interesante lo que está ocurriendo, pero para eso estamos, para eso está Líderes Eternos con la intención de ser facilitadores, allanar un poco estas situaciones que a veces nos encontramos en Claro. encrucijada y para eso estamos, ¿verdad, pastor? Yo siempre pienso en lo que Jesús enseñó y lo que Jesús habla y la escritura me está volando en la cabeza en el sentido de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que es también el llamado a los líderes. Porque hoy en día también llamar líder a cualquiera es líder, entonces cualquiera es líder. Y de verdad sabemos que cualquiera no es líder. El líder tiene que tener o sea, si vamos en lo que es el llamado de Dios para ser líder, Cristiano, líder cristiano. exacto, el llamado de Dios para seguir a Cristo. Vamos a poner, para que, si acaso que estamos hablando específico, si es para seguir a Jesucristo y como líder cristiano, dejará a tu padre y a tu madre, el que ama más a su papá y a su mamá no es digno de mí, olvídate, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, todo eso tiene una relevancia en la importancia. Obviamente, si en este caso el que tiene el llamado está tratando como líder cristiano es casado, suponiendo, porque también tenemos que tener esa perspectiva, porque también habrá solteros que estarán diciendo, ay, yo, ¿verdad? Que Sí. así. Pero realmente el llamado a seguir a Jesucristo está por encima de la familia. Ahora, A un soltero ahora. tienen familia, porque tiene papá, mamá, Bueno, hermanos. ok, sí, Exacto. también. Está por encima de la Sí, familia. pero el está- pastor está haciendo claro, dejará a su padre y a su madre. Sí, sí. Y Pero se no, unirán y será- no. El Señor enseña el mismo principio también cuando dijo, el que no deja a papá, mamá para seguirme a mí no es digno de mí. El mismo principio. Claro. Porque es un principio judío, no es un principio de nosotros, es un principio. Eso es un modismo exacto, de la exacto. cultura judía. Entonces, exactamente. Entonces, en ese sentido, y también el Señor dice también, déjame ir a enterrar a los muertos, vete, que deja que los muertos entierren a los muertos. Señor, déjame hacer esto, olvídate de eso, sígueme. No, que yo que coge tu cruz todos los días, sígueme. Entonces, el llamado al liderazgo cristiano, vamos a ponerlo así, cualquiera de los 5 ministerios, o como el llamado está primero. Ahora bien, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Jonathan, definitivamente, que porque mi llamado como pastor está primero que mis hijos, que mi esposa y que todo, porque en mi vida es verdad, o sea, en mi vida es así. Sin embargo, no hay nada que yo cuide más que mi familia. No Ve, lo puedes cuidar. o sea, Y por eso no podemos desvincularlo. ve, entonces por Vamos- eso digo, pero fíjate que Tienen que hacerlo parte integral. pero, Exacto. pero hay una prioridad. Si no hay una vamos a hablar de prioridad, prioridades, si tuviéramos que un sacrificar problema. algo,
Si nos vamos a poner en ese punto, si tuviéramos que sacrificar algo, no puedo sacrificar mi ministerio para quedarme con la familia, si tuviéramos que Exacto. sacrificar algo. Como en el caso de Pero Jesús, es el que caso de tuvo que Jesús. sacrificarse Pero yo él, no su creo vida. que Todos todos los los, apóstoles. que todos los Todos, llamados del exacto. Señor, porque los apóstoles, tanto Jesús, la Menos misión- Pablo, porque Pablo como que no Exacto. tenía esposa. Es un tema. ¿Cómo murió Pedro? Ah, ¿Cómo porque murió algunos Pedro? dicen que Pablo tiene una esposa Había llamada tenido. Sila. No, pero mira lo que Pero pasa. Pablo, Pedro? hay un ¿Cómo tema, murió pero Pedro? Pablo hace Dicen referencia que a su familia. crucificado boca abajo, ¿no? Ajá. Pedro murió crucificado boca abajo. Él tenía familia, porque la Biblia dice que tenía una suegra. Lógico. Entonces él tenía Si familia. había suegra Sin de esposa. embargo, él dio su vida por el ministerio. O Todos. sea, Todos. poniéndolo en balanza. O sea, Pero ¿cómo- no, cómo- pero cómo yo logramos? entendería- A mí me llama la atención Sí, la propuesta yo del pastor entendería- Jonathan. ¿Cómo logramos? Crear el equilibrio. No, no, exacto, no, pero ¿cómo logramos nosotros tumbar ese paradigma? Porque es un paradigma. No es que hay En el una orden de situación- prioridades, como te dice el Lo pastor. primero que tenemos que hacer es entender. Hay cosas que la Biblia no te los va a narrar de esa forma, porque evidentemente la misma Biblia dice que no cabría libros para narrar Sí, por todas las supuesto, cosas, no por se va a supuesto, por recoger supuesto, por todo. supuesto. Pero Pedro tenía una suegra, por ende tenía una esposa, ¿verdad? Y es muy probable que también hayan hijos, aunque la Biblia no lo menciona. Sin embargo, nos damos cuenta que en algún momento del ministerio de Pedro, no del ministerio de Jesús, en algún momento del ministerio de Pedro, al lado de Jesús, Pedro le dijo a Jesús, mira, tengo la suegra que está enferma. O sea, eso evidentemente deja claro que Pedro tenía un cuidado de su familia. Claro, claro. Estaba al pendiente de su familia. Mira, tengo la suegra enferma. Y no se tomó Jesús el tiempo de pasar por donde la suegra y sanarla. Claro. Yo lo que creo es que la La esposa... suegra le cocinaba bien a Jesús. Exacto. Yo lo que creo que la esposa de Pedro estaba acorde con el ministerio. Pero la esposa de Pedro no murió crucificada con la cabeza No para murió abajo, crucificada, cuando Pedro tuvo que morir por pero el estaba ministerio. acorde con el ministerio. Entiendo. Cuando digo acorde con el ministerio, yo me refiero a que ella sabía que su esposo Claro, era un apóstol. Era un apóstol. Y sabía los sacrificios que su esposo tenía que hacer, porque hay Claro. mujeres en este tiempo que no tienen a líderes por esposos, pero tienen por esposo un policía. Sí, Y ellas saben. claro. Y cuando los niños le preguntan dónde está papá, dicen, no, tú sabes que tu papá está de servicio, O por un asunto de político, trabajo, lo o un mandaron para allá". político, ¿verdad? O un Y político. cuando le preguntan dónde pero- está tu papá y qué está haciendo, Exacto, dicen, ¿qué le responderán? cuidando la nación. Cuidando la- Pero pienso que obviamente, por la naturaleza de nosotros, obviamente la familia, obviamente, porque la familia es prioridad también. Pero Sí. porque creo que debemos tener cuidado también en lo que estamos hablando, porque creo que tú estás planteando la idea de cómo nosotros ser como hijos o cómo Sí, deben ser nuestros sí. hijos. Porque si es como hijo que yo tengo, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo hacia mis padres? En este tiempo, en mi vida, porque tengo que hablar así, el primer compromiso que yo tengo con mi Padre Celestial. O sea, eso no es un cuestionamiento de mi Correcto, vida, que si mi correcto, papá, que si, correcto. o sea, eso es lo primero. Entonces, como hijo, Ujú. en ese caso de Dios, ¿verdad? Esa es mi prioridad y es lo primero que yo tengo. Inclusive, para yo poder transmitirle a mis hijos naturales, ¿verdad? De la importancia de Dios, los hijos míos tienen que ver la importancia de Dios en mi vida, como es mi caso particular. Y ejemplificarlo y que ellos vean el Ejemplificar. ejemplo, claro. Que Claro. ellos vean el ejemplo. Claro, Lo que pasa es que porque fíjate qué pasa. Cuando nosotros, por ejemplo, si tenemos, como de hecho puede ocurrir, que podamos tener un liderazgo que si mi familia Producción me activa. hace, si mi familia me hace, o por yo estar con mi familia, en sentido general, yo desobedezco a un compromiso que tenga con Dios. Entonces, para mí eso no está bien. Lo que Ve, pasa es lo te que digo. yo quiero, y a propósito que producción pone el texto en pantalla, dice, si alguno Sí. viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, Exacto. no puede ser mi discípulo. Pero Santo. nadie viene al Señor hoy y mañana se ahorca, ¿verdad? Tengo que renunciar a mi vida por el Señor. No sé si me entienden la idea. Claro, está Nadie hablando de... dice- Al egocentrismo. Ese texto está directamente relacionado con que... Está directamente relacionado con lo que tú priorices en tu No, no, pero- corazón. ya va, Exacto. no, espérate, pero ese texto Exactamente. está directamente relacionado con el hecho que dice que el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. Negarse a sí Claro, mismo. Esa es no, otra no, versión. lo Pero mismo el negarse a todo, sí el mismo, mismo si principio. nosotros vemos el ejemplo de Abraham, Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. El hijo de Abraham era parte de
el Claro, propósito de claro, Dios. claro. Pero Y este nuestros- verso está hablando del principio del reino, ¿verdad? La Sí, el voluntad principio del reino. mía Pero versus voluntad del reino, voluntad exactamente, de Dios. la Claro. voluntad, pero Cuando eso- dice y renunciar ahí- a mi vida, pero- habla pero- de renunciar pero a ese- mi pero voluntad. Pero lo más bonito, texto, exacto. discúlpame, Jonathan, pero este texto habla directamente y exclusivamente a un liderazgo. Claro. O sea, porque Habla- está hablando a un liderazgo del que me quiere seguir a mí. El que quiere No, es más, seguirlo. déjame corregirme porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra es el que quiere ser mi discípulo. Mm. Porque no es lo mismo creer en Jesús que ser discípulo Que de ser Jesús. discípulo. No es lo mismo creer en Jesús que pagar el precio para seguir a Jesús. O sea, no es lo mismo, ¿entiendes? Una cosa es creer, que claro, tenemos que Claro, creer, pero claro. la parte de creer, la parte de discipulado. Entonces creo que, y también tenemos que recordar algo, el principio y el concepto judío de la familia es uno de los conceptos más fuertes ahora en la historia de la humanidad, de lo que nosotros conocemos como por qué los hebreos son tan unidos, por qué Israel son como son, por qué las raíces hebreas trascienden más fácil y han trascendido, porque también es algo que la familia, por eso Jesús hace un desafío ahí, hablando un hebreo a los otros hebreos y a los judíos, ahí le dice, si ustedes no dejan a su mamá, a su papá, a su hermano, su hermana, todo, siquiera su propia vida para seguirme a mí. O sea, ahí está difícil eso. Exacto. Lo que yo veo ahí es a Cristo rompiendo un paradigma. Exacto. Porque yo creo que por eso me fui al extremo, ¿verdad? Y mencioné la parte de quitarnos la vida. Porque no creo que la intención del Señor sea que nosotros deshonremos a nuestros padres. No, Todo lo deshonra no, contrario. deshonra no. La deshonra Biblia no. dice, no digo que Pero digo yo deshonra no, no, porque claro, la palabra jamás. deshonra No, pero no. ahí, Hablamos ahí- de priorizar, ¿verdad? sí, Entonces, pero ahí quiero ir, escúchame, te Deshonra no. interrumpo. hace rato que quiero decir algo y no me dejan. Es que me- tú vas a me citar el tienen verso falta. que yo tengo El- aquí y vamos para allá. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Y por eso quería que viéramos primero la Me tiene parte amarrado de, este de hombre. los No, hijos, no, no. la responsabilidad como hijo. Se supone, o nosotros asumimos, la Biblia no dice que Jesús se casó ni tuvo hijos, pero él era hijo. Claro, Él vino a este mundo a través de una madre. claro. Y él respetó a su madre, aunque a Ujú. veces, como decíamos en la sección anterior, parecía como que él no la respetaba porque No. él vino a hacer la voluntad de su padre, pero él respetó a su madre hasta el final y No, cumplió ¿cómo? con la ley judía sobre el principio de yo madre. creo Él que tú era el estás- hijo Pero tú mayor, estás usando la palabra que respetó a María, no. Obedeció. 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 Bueno, tenía hablamos que- de la boda de Caná. Sí. Tenía que Cuando él obedecer. dijo, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Pero después No, ella le dijo, tampoco. hagan todo lo que él dice. Y Sí. convirtió el agua en vino. Resolvió el tema porque ella se lo pidió. Claro. Entonces, él está en la cruz y está preocupado como hijo mayor, porque Exacto. él era el primogénito. Su responsabilidad era atender a su mamá. Entonces, él está ofreciendo su vida por el ministerio, pero mi mamá no va a quedar descuidada. Y entonces ahí entra para donde tú vas, que es Efesios 6, ¿verdad? Léalo. Es para allá que tú vas, Efesios 6. Hijos. Entonces, yo soy un líder, tú eres un líder, el que me está escuchando es un líder, ¿verdad? Es pastor, es un evangelista, es un profeta, es un apóstol, es un maestro. Fue un miembro también. Sí, esto aplica a todo el mundo, Aplica a todo porque el mundo. todos somos hijos. Pero hablándole directamente al liderazgo, entonces dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Exacto. O sea, estamos hablando de la perspectiva justicia, que es un atributo comunicable de Dios que nosotros debemos imitar, ¿verdad? Así Uno de es. los atributos de Dios que nosotros debemos imitar es la justicia. Porque Pero la gente no lo entiende, la gente no entiende lo interpreta que el es la término justicia. justicia nada más cuando se va a juzgar una causa. Cuando digo Sí, se va a juzgar una causa, cuando no van a hablo de los tribunales. No necesariamente tribunales. Cuando tú y yo tenemos una situación y hay que dirimir en eso, o sea, lo justo. No, la justicia se aplica en todas las áreas de nuestra vida, en cómo nosotros vamos a actuar. O sea, la forma de yo actuar. Exactamente. Estoy siendo yo justo. Entonces, Pero ¿cuándo soy justo? Cuando llevo cada cosa en su justa dimensión, ¿verdad? Valga la entonces nosotros redundancia. tenemos que, ¿qué tenemos que entender hablando de la justicia y de llevar cada cosa a su dimensión? Nosotros no aparecimos en esta tierra. Nosotros no nos trajo la cigüeña. No importa al nivel que usted llegue como líder, sea en el área que sea, ¿verdad? Estamos hablando ahora de líderes cristianos, pero hay líderes mundiales. Hay líderes del mundo, hay líderes de países. Nacieron de una mujer. Claro. O sea, Tienen papá y mamá. Amado, entonces quiere decir que de alguna manera, por omisión o por ignorancia, yo no satisfago con mis acciones y actitudes y no cumplo ese principio. Empecemos por ese, porque ahí habla de 4 o 5 cosas. Obedecer.
Es el principio. Exacto. Es el primer Sí. momento. No, por eso te digo, porque ¿qué ocurre? Nosotros a nivel del ministerio, a nivel de ministro, de esa perspectiva ministerial, somos personas sumamente cuestionadas. Sí. Nosotros estamos en el ojo del huracán, hablándose del ministerio pastoral, tantas cosas que se puede decir de nosotros. E incluso hay familia nuestra biológica que cuestiona incluso hasta nuestro nivel de cristiandad, porque resulta ser que nos hemos olvidado de nuestros progenitores. Ahí yo tengo que tocar, antes de que usted concluya, el punto de concordancia con lo que hablaba el pastor Elvis. ¿Hasta dónde llega el nivel de la obediencia que el Señor exige del líder? Ahí lo dice. Si El verso lo dice. si mi madre, que la amo, mi padre, que lo amo, me dice que abandone al Señor, yo no le puedo obedecer No, a él. el verso dice, claro, Ahí- No, mi loco. obedecer Ahí llega el límite. Hasta ahí, en el exacto. Señor. Ahí llega el límite. No, ahí es yo que no- el límite lo puso la Biblia. Sí, pero lo que Obedecer Jonathan en el dice- Señor. Sí, pero Ve, En ahora, el Señor. exacto. ese es el paréntesis, ¿verdad? Exacto, Paréntesis. exacto. Espérate, en el Señor. Si papá mamá me manda a ser delincuente, a robar, a matar, pues ya ahí no llego, ¿verdad? Exacto. Pero si está en el Pero Señor. esa versión que tú citaste, pastor, ¿habla de obedecer o de honra? Esa habla de La obedecer. primera habla de De obedecer. obedecer. Porque luego viene La parte honra. la de la honra viene más Ahora adelante. No, viene- pero refiriéndote textualmente a obediencia. Efesios 6:1, dice Uno. honra No, o obedece. Obedecer. Oh, Hijos, obedeced a vuestros Sí, padres. sí, En pero, el Señor. pero no es, pero no podemos. Pablo decía, ¿verdad?, que no nos enredemos en palabrería. O en cuanto cuando viene a la paternidad, Es que ¿verdad? ambos son verbos. Sí, no, es que Obedecer y honra. El segundo Sí. verso dice honra a tu padre y a tu madre. Es lo que te Entonces, digo. 6:2. Ah, ok. Exacto, porque Hay un principio de obediencia y un principio de honra. pero es que van ligados, porque Sí, cuando sí, yo claro, obedezco a van mi papá y ligados. a mi mamá, Van obviamente ligados. que lo estoy honrando. Está bien, Y pero- también debo de honrarlo. Al mismo tiempo, cuando le doy una honra, tal vez puede ser, como hoy se llama honra, hacer regalo y cosas, pues si yo quiero honrar a mi papá y le regalo un carro, eso también es obediencia. ¿Entiendes? ¿Y usted no cree que podemos que- honrar a papá y a mamá con acciones y actitudes y estilo de vida? Es que es el primer. Por eso digo, claro. sí, Ah, claro. ok. Amén. Porque Eso es lo que primero. la gente entonces claro, cuando se habla de claro. honra, sí, yo llevo para el medicamento, No. llevo para aquello. No. Pero si tú no das lío, tú estás No, honrando, hermano mío. claro, claro. Pero antes Yo de- no pongo eso en honra, lo pongo en ayuda. La Biblia dice en el libro de Mateo, por ahí por Perdón, por ¿cómo? donde está Descifra el código. ¿Cómo es la cosa? Ayuda. La Biblia dice, no O sea, digas... que no es sinónimo. No, Mateo 15. Jesús dijo claro, no digas, Esto es ofrenda a mi Dios. ofrenda al Señor, todo lo que puedo, con lo que puedo ayudar a mi padre y a mi madre. O sea, Lo que va a ayudar a tu papá y a tu mamá es una es cosa. una cosa. Y la ofrenda Y es la otra. ofrenda es otra. Entonces no digas que no, porque yo ofrendé. yo esto. No, ofrendé, no, no. ahora ya no tengo para papá y mamá. No. La parte de eso era el corbán, Entonces el corbán es que en un momento determinado yo me pongo muy, muy, muy religioso y todo lo mío es para el Señor, todo mi dinero es para el Señor, toda mi vida es para el Señor y todo lo que yo me gano y todo, entonces me olvido de ayudar a mi papá y a mi mamá. Ujú. Y yo lo declaro corbán, yo lo declaro para Dios, porque no, eso era una falsedad y una hipocresía que Jesús veía en esos líderes y los que estaban también enriqueciéndose, porque tenemos que acordar que estamos hablando de los judíos, ¿verdad? El Claro, dinero. claro. Entonces, esa parte, entonces lo declaraban de que para Dios y lo declaraban todo de que para la gloria y la honra del Señor. Entonces se olvidaban de darle, como de darle a su papá o apoyarlo. El polvo de la Virgen. Exactamente, ¿entiendes? Entonces, Pero eso miren, es importante notar que... vamos a la primera parte. Tiene 3 partes, la lectura. Está en la pantalla. Efesios 6, 1, 2 y 3. Y vamos a la parte de la obediencia. Y quiero hablar con líderes que están empezando. Hay líderes nuevos que están empezando en el liderazgo. Y yo los he visto, sé que ustedes también. Papá no quiere que tú vayas a la vigilia. Estamos hablando de algo cristiano, algo que para el Señor. Tú eres un joven de tu casa, estás en el liderazgo, te nombraron líder de jóvenes, vamos a decir. Pero papá y mamá no quieren que tú vayas a la vigilia porque tú vives en un sector peligroso, porque es oscuro, porque no hay transporte, por las razones que sean. Pero no, esto es para el Señor, la vigilia es para Dios. Sí, Entonces tengo yo que me irme voy para la rompiendo vigilia, aunque me papá y salga por la mamá, ventana. me voy. O sea, Ahí que eso es sí. rebeldía. Hay que Oh, tener ahí- cuidado. Ahí no está Dios. Hay que tener Yo no me cuidado. puedo ir para el retiro, no me puedo ir para el culto, no me puedo ir para la vigilia en rebeldía.
No me puedo ir en desobediencia. Varón, es lo mismo No que me pasa puedo ir con en la, desobediencia. lo mismo que pasa con Hay que muchas tener mujeres. cuidado. En pro de que es para el Señor. No, no. No, no, esto es para Dios, no me importa lo que diga mamá y papá. No. Dice, obedécelo en el En Señor. en todo. Sí, no. Dice, es que es lo mismo que pasa con las mujeres. Llegan a los cultos. Yo libré una batalla con mi esposo antes de venir Ah. para acá. Si, si No, usted, no. si su esposo le dijo que no viniera, usted no debió venir. Usted no vino No, aquí. yo le Eso recom- también, ahí digo yo también, ahí en esa parte Yo- también digo, tenemos que tener yo- cuidado. Yo le he Porque recomendado una cuando cosa- eso pasa, vete a tu habitación y ponte en oración y tú ves que a los 5 minutos va a cambiar la decisión. Cambia la Así Señor, es. yo quiero ir a esto. Sí, claro. Es Tú que a sabes veces, que yo necesito ir para allá. Claro. Cámbiale la mente a mi esposo o a mi mamá. ¿Me entiendes? Hay que orar. Para Pero- no irme pero rebelde. varón de Dios dice que, Dios que- puede cambiarlo todo. es que hay cosas que hay que ser sabio. Por eso dice la Biblia, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la Es luz. una ironía ¿Qué que hace? Jesús dijo. Sí, una ironía. Claro. Ahora, ¿qué Ironía. hace una mujer Denunciando del eso. mundo cuando quiere sacar algo de su marido? Yo no sé. Lo complace en todo. Ah, no, yo nunca he tenido Comidita, mujer pero del usted no tiene mujer del mundo. Pero ha visto casos. Lo complace en todo, su comidita, su asunto, y yo, ¿qué? Y después le da el golpe. Oye, las Entonces- mujeres cuando quieren sacar algo, ellas tienen su estrategia. Tienen su estrategia, ¿verdad? Es Entonces, el séptimo sentido. entonces es igual. Usted si él va quiere ir a una actividad, prepare el escenario. Si su esposo no es cristiano, prepare ese escenario. Porque si es Claro. cristiano, lo que hay que disciplinarlo. Pero si no es cristiano, prepare ese escenario. O sea, sabe. No, siervo, te tiene miren. que dejarlo, sierva. Te tiene que dejarlo, No, dicen jamás. algunos. Dicen Dice algunos. Dice la palabra que si ¿Cómo tu así? ¿Deja a marido, quién? Oiga, No oiga, a su marido oiga. porque no te deja avanzar en Cristo. oye, si tu marido incrédulo consiente en vivir contigo, no lo dejes. No, Porque él pero se va a oye, santificar este en ti. verso que Así está en el es. libro de Hebreos, dice la Biblia que Jesús, como era hijo, aprendió la obediencia. Exacto. O sea, estamos hablando de Ahí está. ejemplificar en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba a los 12 años en el templo, que lo andaban buscando, se perdió en el templo y lo andaban buscando. Cuando María lo encontró, ¿qué él le respondió? En los negocios de mi padre. En me los conviene negocios estar. de mi padre me conviene estar. Se quedó Jesús en el templo, se fue con María. Se fue con María. Lógico. Él no desobedeció. Él Pero dijo, él le después dio de una recibir el lección. exhorto, porque Sí, no dejaron claro. de exhortarlo. Claro. Exacto. Entonces, No, y fueron 3 días también. Por No eso fue, digo. no fue media hora. Porque no. ellos, no fue un ratico. ellos iban andando y pensaron que Jesús andaba entre la familia. Sí, que iban Sí, avanzando en el sí. campamento. que entonces, estuvo bien, entonces es importante tomar la primera parte de este verso, de esta lectura. Siempre y cuando sea en el Señor, ¿verdad? Cuando no te estén mandando a pecar ni a hacer lo mal hecho. Entonces yo tengo que aprender obediencia. ¿Qué yo le digo a los líderes? Cuando usted va a liderar, cuando usted va a dirigir, cuando usted tiene un grupo a su cargo, usted le va a exigir a ellos algo que usted tiene que haber ejemplificado. Tú no le puedes exigir respeto, tú no le puedes exigir obediencia, tú no le puedes exigir lealtad si tú no, Si no lo das. si tú no lo hiciste, si Así tú no lo es. diste. Entonces, la primera parte la obediencia, la segunda parte el principio de honra, que en la Biblia entera el principio de honra es demasiado grande. Yo quiero aportar Y algo para poder calentar un poco este tema. Porque déjame Eso. decirte algo, te voy a decir algo. No, pastor, pero esto no Pero, está frío, no, esto en está la caliente. sí, pero que veo que a veces estamos hablando, por ejemplo, porque si es como hijo, o sea, ¿cuál es mi papel como hijo en Como sí? hijo. Y entonces si diversifico los ejemplos, como aquí, que si mi jefe me dice que no vaya a la iglesia, que mi esposo o que mi hijo, que ese. Yo creo que hay una parte importante en lo que es como hijo nosotros. Creo que ese es como el tema. Como yo debo El responder líder como hijo. como hijo. Por- Exacto. Fíjate en el caso, o sea, nosotros particularmente, si es a mis padres biológicos, los mandamientos están. Si es a mi padre biológico, los mandamientos están. Pero no sé, como que me gustaría la parte enfocarlo desde el punto también de hijo espiritual en el caso de Dios. ¿Por qué? Porque una costumbre que nosotros tenemos, o no sé si es una mala costumbre, o no sé cómo, no me sale, muchos de nosotros nos criamos sin papá. Muchos de ustedes se crían sin papá. Y hoy es moderno criarse sin papá. En los Estados Unidos el índice del hogar sin paternidad, eso no tiene madre. Eso Es pasa de un así, eso es 47%. Es un escándalo, casi un 50%. Tampoco y tienen más. madre, no tienen padre ni madre. Oye, no es que eso no tiene madre. Es que es una cosa Eso la no parte. tiene madre. Cuando la paternidad, por ejemplo, si yo nunca mi papá no estaba, me crió mi mamá o me crió un tío, y entonces la figura paternal, ¿ves? ¿Cómo yo la veo?
y cómo yo me porto luego, entonces, o mis hijos, a veces tengo hijos y les quiero dar todo y Malcrio. lo malcrio y le doy de todo y más de lo que, porque a mí no me dien, mala Ujú. crianza, aunque a mí no me dien ahora daño, pero también si no le doy porque no me dien. Entonces, yo quiero enfocar esa parte, porque a veces para entender a Dios como Padre se nos hace muy difícil. O sea, aquí en la cabeza lo entendemos, pero aquí en el corazón para obedecer, a veces no entendemos a Dios como papá o no lo aceptamos como papá de verdad. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos una figura paternal en la casa. Y es un concepto, eso es algo psicológico que se trabaja mucho. Porque es que yo nunca tuve un papá que me mandó y ahora Dios me está mandando a mí, oye, que yo ame, que yo lo siga a él más que, entonces este concepto de hijo, para yo obedecer a mi papá, ahora tengo un concepto nuevo de Dios como padre, porque si mi papá también era permisivo, también tenemos a Dios y yo soy un hijo que yo hago lo que me dé la gana y vivo como yo quiera, porque Dios no me va a hacer nada, porque es mi papá. ¿Ves? Pero es el concepto con el terrenal que yo estoy comparando. Porque estoy viendo la figura terrenal para poder compararla con el Dios Jehová. Por eso Jehová no tiene nieto. Ahí hay un tema, porque ahí ya cuando una persona está en ese punto, yo entiendo que todavía no ha conocido a Dios. Ha conocido a Dios con su mente, pero todavía no lo ha conocido en su corazón, porque cuando yo voy a contar este pequeño testimonio breve. Era un 31 de diciembre y nosotros habíamos preparado en la iglesia. Yo era un muchacho, estoy hablando que yo tenía algunos 13, 14 años. Ah, pues eso fue ayer. Sí, ayer, antes de ayer para ser más preciso. Eh, y preparamos para unas cajas para darle a la gente necesitada para que hiciera su cena el 31. Preparamos, llegamos a hacer como 30 o 40 cajas y comenzamos, pero estamos en eso desde la mañana. Yo me cepillé y arranqué para la iglesia, que teníamos todo ahí para comenzar a empacar. Yo ni siquiera me desayuné. Y el día entero teníamos en eso, preparando las cajas, comenzando a repartirlas. Yo terminé como a las 4 de la tarde, pero yo no había ni comido. Y cuando llego a mi casa, con lo primero que me encuentro es que mi papá me estaba reclamando, porque mi papá era muy religioso con ese tema de diciembre y cosas, y la reunión en la familia. Y haciéndome una serie de reclamos que yo lo que hice fue que me sentí mal. Me sentí mal porque me metí para mi cuarto, digo, pero Señor, yo tengo el día entero repartiendo cajas, llevando, haciendo lo que yo entiendo que es tu obra. Y yo cuando llego a mi casa lo que encuentro es sazón. Mire, esto que estoy diciendo es literalmente. Pastor Ariel que sabe que yo me gusta guiarme por la palabra, pero esto es algo que me pasó a mí, no es algo que nadie me contó. Y yo sentí eso que me abrazaba. Y cuando me abrazó, lo que había en mi corazón, ese pequeño resentimiento que se estaba formando por los reclamos y todas las cosas, desapareció así, Exacto. instantáneamente. Eso es como la mano de brisa. Exacto, exacto. Como la mano de Así brisa es. que nos contaron. Ah, sí, sí, un Instantáneamente, testimonio eso previo. ¿Se acuerda de eso? Sí, testimonio previo. Una que mano nosotros- de brisa. Hasta que ustedes llegaran, pero eso es otra historia. Bueno, Sí, entonces, pero excelente. eso me dio a entender a mí. Dice que Dios estaba ahí, dice, yo estoy aquí, aunque padre y madre Claro, te dejaron, ¿verdad? claro. Porque hay cosas que uno le entiende con la mente, pero como decía el pastor, todavía en su corazón uno no la ha asimilado. Exacto. Ahora, cuando uno conoce a Dios, nos Wow. permite entonces asimilar O que sea, tú Dios... asimilaste eso en tu corazón en un segundo. En un segundo fue como que tú, por arte de magia, me verdad. quitaron resentimiento del corazón y cambiar entonces lo que se fue Estamos contento. hablando No, porque de tú estabas en una Excelente. encrucijada porque tú venías de hacer una excelente labor que estaba Para su contemplada. Padre Celestial. Sí, exacto, pero entonces, porque a mí me llama la atención la ponencia del pastor Elvi y complementando lo que dice Jonathan. Entonces, de momento, en lo que usted exponía, pastor, yo entiendo que usted hace ver que cuando alguien no disfruta literalmente de la figura paterna, va a tener una disfuncionalidad y le va a costar un poco más trabajo que a otros que quizás de momento sí tuvieron la oportunidad de disfrutarlo. Y entonces, mientras que usted narraba eso, yo decía, pero bueno, y aparentemente, ¿dónde queda 2 Corintios 5:17? Ahora, o sea, yo cuando planteo esto es porque la gente razona. Y yo digo que todo ese tipo de situación hay que trabajarla. En el caso tuyo, tú hiciste Sí, algo sí. y de momento, como tú no tenías esa carencia, tú entendiste rápido y ¡juácata! No, Y el Espíritu Santo. Exacto, pasaste el yo. switch. Sí, pero ¿Tú sabes qué pasa? otro Ahora, ¿cuál tema. es el Pero ¿qué tema? pasa? Cuando hay esas disfuncionalidades, como usted la plantea, tenemos que trabajarla. Sí, Claro, pero hay una estamos. parte, La Biblia hay una dice- parte ahí que tiene que ver con lo psicológico, ¿verdad? Con lo Exacto. psicológico, la crianza terrenal.
Pero ahí viene la otra parte, donde viene el nuevo nacimiento, donde viene el Espíritu Exactamente. Santo a tu vida y empieza a Empieza a transformar cambiar. cosas dentro de ti y establecer los principios de reino, que son principios de paternidad, que son principios de gobierno, que son principios de ver a pero Pero Dios. la como idea- nuestro pero si no la idea Creador. trabajamos que en- tenemos- Clara, dice Oiga, que pero, Dios es- perdón, es perdón, cierto, perdón, pero si no porque- trabajamos el- esto, los sentimientos de culpa matan a la Claro. gente. Pero Así es. Dios- Totalmente. Y eso es terrible hoy en día. Dice su palabra que es el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Por eso que Exacto. nosotros debemos Cuando- enseñarle a los nuevos creyentes, Ay, ay, nosotros ay. como pastores, Allá voy. debemos enseñarle a los nuevos creyentes, punto número 1, cuando usted acepta a Cristo en su vida, necesita el Espíritu Santo con usted y en usted. Sí. Y luego una serie de enseñanzas, Jesús dijo, hagan los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándole todo lo que yo le he enseñado. Ese es nuestro Enseñándole. trabajo como líderes Pero cristianos y algo como importante, pastores. con lo que decía el pastor William, y si vemos todo en una cadena. Ahora, notemos algo. Nosotros tenemos como una idea, como que hay una idea generalizada, al parecer, y muchas veces entre nosotros los pastores, los líderes, en sentido general, como que cuando la persona acepta a Cristo, y hay gente que aceptan a Jesucristo de una manera convertido, y se convierten de verdad. Pero aunque sea un convertido de verdad, es un recién nacido, que implica un cuidado, una enseñanza, no solamente eso, sino porque fíjate, Un arrepentido, usted dice. o sea, lo que digo exactamente, un convertido. O sea, Yo digo que la conversión es un proceso paulatino. eso es lo que digo, porque si nace de nuevo eres un bebé. Entonces la conversión, y eso que la conversión, estoy usando una mala palabra, porque como que yo no veo en YouTube muchas prédicas de conversión, porque es una mala palabra, porque ya la gente... Mi punto es ese, que creemos que cuando la gente Ahorita acepta al tumban el Señor, video. automáticamente la gente como que cambió. Es que De modo nace- que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Espérese. no es automático. Eso es real, estoy en Cristo. Pero si nosotros vemos la cita del pastor, si cuando estudiamos en el koine, el griego que se usó para el Nuevo Testamento y que se hablaba, esa parte de la que literal lo dice en el koine, en el griego, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas van pasando. Nueva criatura es. Lo que pasa es que queremos decir, pasaron y quedarnos radical como que ya, si yo era un borrachón ayer, fui a la iglesia anoche, el pastor Ariel me ungió, me convirtió, sentí ese toque en mi corazón, que dice Jonathan un segundo, porque eso Dios le habla de corazón, así, transforme Dios que hace eso, y te transforma, y yo digo, wow, y yo digo, no bebo más de aquí en adelante. Al otro día, y al tercer día, la batalla que yo voy a tener, y quién sabe cuántos meses contra eso, es terrible. Entonces, las cosas viejas van pasando. He aquí, las cosas nuevas van siendo hechas en un sentido lógico, de nuevo nacimiento, de crecer, de madurar, crecimiento, madurez, de comenzar a hacer de cambios, transformación. Transformación. Y déjame poner la última Cambio palabra, de que es otra mala hábitos. palabra en este tiempo, regeneración. Regeneración. Mire, varón, Porque conversión y regeneración, como que son palabras que ya no lo no usamos, se son usan. palabras... Mire, el apóstol Pablo dice, Igual que la de Hechos salvación. capítulo 3, versículo 19. Hay que leer duro romano. Hay que leerlo. Hay que Hay que leerlo. leerlo. Hay que leer. Hechos Sí. 3:19 dice el apóstol Pedro en su primer discurso, arrepentíos Y y convertidos. convertidos. Así es. Entonces, ¿cuál es Para que sean borrados para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte la del presencia Señor, de Dios. tiempo de Refrigerio, repentimiento. lucha. Ahora, cuando hablamos de arrepentidos y convertidos, ¿por qué él usa la conjunción? Sí, claro. ¿Perdón? Él usa la conjunción. O sea, y las dos palabras. Conjunción. No, pero yo pensé que era conjuntivitis. Yo, Dios mío. la conjunción y arrepentidos. Esa es la conexión y entre Y, una convertidos. y palabra la y otra. conjunción. Ajá, entonces él usa las dos palabras Así de es. manera conjunta porque son cosas diferentes. El arrepentimiento se da de manera espontánea y viene dada por el toque del Espíritu Santo. Así es. De manera No, no, espontánea. que el Yo fui esa arrepentimiento lo vemos en la práctica. Yo te cogí tu agua, me la bebí y digo, ay, Jonathan, perdón, no debía hacerlo. Exacto. Eso es arrepentimiento. Bien, yo fui en la Ahora, noche- que yo no te la vuelvo a coger mañana y Exacto, pasado, es conversión, pero conversión. yo siguiendo, Mi corazón tiene que cambiar. El proceso. siguiendo la Sí. línea del pastor Elvi, lo llevo gradual, ¿verdad? Yo fui en la noche al culto. Yo esa noche lo que hice fue que me arrepentí. Así es. Mañana no van a desaparecer todas mis faltas. Bien fácil. Yo me arrepentí. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice, desvestido del viejo hombre, para vestirte de nuevo. Primero tengo que comenzar a quitarme la ropa. Así es. Usted no se pone Cuando la le ropa digo a arriba, lo de Coloso, ¿verdad? Entonces, usted tiene que primero comenzar a quitarse esa ropa vieja. El proceso del arrepentimiento es espontáneo, se da así, en esa noche. Pero el proceso de conversión
es Se da toda la paulatino, vida. Progresivo. se va Progresivo. progresivo. No, es que no solamente progresivo. Eso dura la vida entera. Eso dura la vida entera. Porque nosotros podemos tener 20, 30, 40 años el Evangelio y tenemos que estarnos convirtiendo y arrepintiendo a cada rato. Por eso si nosotros nos vamos No, a los... Renovando. Sí, si nos vamos, por ejemplo, al Por eso griego, está el trono de la gracia y La venir justificación. confiadamente La al trono de la justificación. gracia. Encontramos ya, gracia ven, para. ven y el vamos a sacar oportuno cuenta. Mira, Por eso está el abogado ante el Padre que intercede por Intercede nosotros. Señores, por tú eres nosotros. líderes eternos. líderes Así es. eternos. Pero Para el entonces, mundo. cuando vemos el proceso de transformación, ¿Cómo ser en la bueno? palabra lo vemos, en la traducción que tenemos aquí, ojalá la producción estuviera por ahí, en la traducción que tenemos aquí, donde quiera que leemos, dice hombre. Ujú. Sin embargo, en el original y en el griego, no es la misma palabra para cada ocasión. Cuando la Biblia dice que creó Dios al hombre, utiliza el término Adamá. Eso es hebreo, pero no griego. Exacto, O que sea, si es viene, adelante es hebreo. que viene, Acuérdate, ¿no? Antiguo Testamento o hebreo. correcto, Nuevo viene, Testamento griego. viene que significa rojizo. Rojizo. Adán. Porque viene de la tierra, ¿verdad? Sí, sí, Adamá, eso que es después se correcto. traduce como Adán. Después utiliza el término kainos. El término kainos viene para el hombre que ya ha conocido al Señor. Necesito una libreta. Es el hombre Ay, ay, ay. arrepentido. Para allá no están. Entonces, cuando hablamos del hombre arrepentido, ya cuando el apóstol Pablo está hablando de que se arrepintió, que nueva criatura, habla de kainos. Donde dice hombre, el original es kainos. Romanos 6. Y ahí sí es griego, como dice el pastor. Entonces, cuando Sí, habla, exacto, cuando sí, les porque- dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el anakainoumenon, Espérate, Dios Espérate. vivo, el eterno. hombre santificado ya. Es un proceso, eso no es que... Eso está me profundo, Dios mío. llegó producción ahora. Sí es. Se fue en lengua este Iba- pastor, Dios mío Iba- amado. Hay una ¿Sabe unción qué iba a decir? poderosa aquí. Iba a decir Ay, que en ay. el texto que tiene el pastor Ariel, creo que Está en la en pantalla. Efesios 6, del 1 Sí. al 3, notemos que cuando el apóstol Pablo dice, hijos, obedeced a vuestro Padre en el Señor, porque es justo. Entonces, cuando el versículo 2, lo que el apóstol hizo fue que citó el mandamiento. Exacto. O sea, no es cuando No, dice, claro. honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ve, él lo que hizo que citó. Éxodo 20, Todo. claro. Exacto, él citó, Claro. porque era así, tiene que Entonces ser con la combinó lo que es el primer mandamiento con el principio de Exactamente. obediencia. obediencia. Y es lo que nosotros queremos citar aquí en todo lo que estamos hablando, ¿verdad? De que nuestra posición como líder es obediencia y honra. Con el nuevo hombre, A nuestros como padres. estaba diciendo, Sí, claro. con el Sí, nuevo claro, hombre. entonces Yo ahí Yo lo en que esa entiendo, parte- amado, yo lo que entiendo, amado, que hoy estamos conversando acerca, aquí en Líderes Eternos, que tiene el aspecto que tiene que ver yo como hijo, ¿verdad? Y toda esta lluvia de ideas, esta mayéustica que está fluyendo aquí, tiene esa intención. Usted también Hay- trae palabras que hay- acá anotadas, déjame Hay argumentos. Hay argumentos aquí interesantes que son demasiado interesantes y que, bueno, qué bien que este tipo de escenarios existen para uno Correcto. hacer una contribución que se va a sostener en el tiempo y en el espacio. Con la Amén. ayuda de Dios así será. Así es. Entonces, algo que me llama la atención, tanto de Efesios 6.1 como del 2, que está, como dice el pastor Elvis, citando el mandamiento de Éxodo 20, es que no hay una condición, y es donde yo quiero llegar. Porque nosotros, nuestro liderazgo, el liderazgo es un potenciador. El liderazgo es un potenciador. Y aunque la Biblia no habla de líderes ni de liderazgo, sino de siervos, ¿verdad? Y de ministerios, el que está sirviendo, está dirigiendo, está liderando. El que tiene un ministerio está dirigiendo, está liderando, ¿verdad? Entonces, intrínsecamente está ligada los principios del liderazgo. Y procura con El- diligencia. Sí, claro. Entonces, los principios de liderazgo te van a potenciar, te van a catapultar. Jesús se escondía para que la gente no lo siguiera y la gente lo encontraba. Así es. Jesús hacía una serie de milagros y luego se iba a un monte y todo el mundo buscaba a Jesús mientras Jesús estaba en el monte. Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces la segunda vez, se montó en una barca y se fue al otro lado. La gente le cayeron atrás. El liderazgo te va a potenciar y puede hacer que te lleve tan alto, tan lejos, que se pueda propensar que olvides tu responsabilidad como hijo. Aquí no condiciona esto. O sea, tú lo vas a obedecer y tú lo vas a honrar. No importa lo lejos que tú llegues. No importa hasta donde el ministerio te lleve. No importa hasta donde Dios te catapulte, ¿verdad? No importa si viajas por todos los países. No importa si naciste aquí y tu ministerio es en Estados Unidos. No importa si naciste aquí y tu ministerio es en Europa.
o en el otro lado del mundo, Tú vas a honrar. tú tienes un y papá, una obedecer. mamá, y tú tienes que obedecerlo y tienes que honrarlo. Por eso el mismo mandamiento cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí no dice honra a tu papá si es buen papá. No. Honra a tu mamá si es una buena mamá. Si es Honra a borracho, tu no lo papá, honre. si es borracho, no lo honre. Si Ahí te no dice eso. abandonó, si te abandonó, Ahí no no lo dice. honre, Ahí no. dice el mandamiento No, es el honra a tu mandamiento padre y a tu Es que madre. no elegimos los Genérico. padres. Exacto. Tenemos los padres que nos corresponden porque no podemos elegir Lo papás. que nos Exacto. trajeron Así al es. O mundo. sea, ¿cómo haces tú? Wow, yo quiero elegir un padre. No. Ahora, si, o sea, procedemos de unos progenitores que tengan características, particularidades tremendas, bueno, hay que asumirlo. Tenemos la responsabilidad de honrarle, de bendecirle, de ayudarle, de estar Ujú. allí. Claro. Y no después hacer una cuestión post-morte, porque cuánta gente después que fallece papá y mamá, ay, ¿qué tal? No, es antes de que se vayan de esta tierra. Los que más lloran son los que más remordimiento tienen. Ay, ay, ay. Siempre Dios lo he mío. dicho eso. Hay otro verso El en que la tuve Biblia, con dice, ataque es el que cuando tus peor se padres portó. envejecieren, no lo menosprecies, que ese es otro caso que se da. Ah, ya son viejos. ¿Es un proverbio Ah, o que un esos un viejos, salmo? es un proverbio. Un proverbio. Esos viejos, o porque ya están viejos, entendemos que ya están senil, y ya no tengo que respetarlos, no tengo que honrarlos ni obedecerlos. Y se da el caso de la deshonra tan grande que no quiero ni que la gente sepan que ese es mi papá ni mi mamá. Dios mío, Sin eterno. embargo, Porque ya yo estoy a un nivel que ellos no están. Mm. Entonces yo no quiero que ni siquiera sepan que no lo presento en público. Sin No llevo a embargo, mi gente a su casa. fíjese el modelo Es bíblico. una deshonra totalmente Totalmente. contraria. Terrible, En terrible. el modelo bíblico encontramos a el hijo de Jacob que tiene una situación, Judá, tiene una situación en su casa. Ya Judá era un hombre con su propia familia, con su propia vaca, su propio ganado, y con gente a su cargo, y sus siervos, sus criados y sus amistades que él tenía. ¿Y qué pasa cuando viene la situación de Tamar? Tiene que coger donde Jacob y preguntarle Ujú. qué es lo que vamos a hacer con esto. Que el respeto al padre es Claro. algo que se mantenía. Por eso cuando en la isla se habla de padre, incluso se refiere a abuelos y hasta a los bisabuelos. Porque esa figura, Dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta cuarta generación. generación Está de los que hablando le de aborrecen. tatarabuelo. No, Entonces, pero imagínate, asumiéndolo imagínate como cuando padres. ese ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Wow. Estaba lejos de eso, la genealogía. 400 en la años. Una figura, frase mesiánica, hijo de David. la figura de padre era algo que trascendía mucho. Y Ujú. usted podía llegar a la posición que usted tuviera y usted, el padre, era una cosa de respeto. ¿Qué fue lo primero que le preguntó José a sus hermanos? ¿Vuestro padre Vive. vive? ¿Le Ujú. va bien? Sí. Claro. Pero ¿cuántas veces se lo preguntó? Todavía después de que él se le revela y le manifiesta que él es su hermano, vuelve y le pregunta ahí como dice, a ver si fue que me hablaron mentira, a ver si ahora me dicen la verdad. Y eso, Dice, y eso nos da papá, ¿está apoyo, bien? nos da el apoyo a este tema que José habían pasado más de 20 años que había salido de casa de papá, había escalado, había estado preso, había estado en la casa de Potifar, había sido vendido y era el segundo en el reino de Egipto, casado con la hija del faraón, pero él está pensando, ¿cómo estará mi papá? Exactamente. Y una diferencia, en este tiempo, una persona tiene la situación de José y llega a la posición de José Ujú. y va a la casa del viejo a visitarlo. O le manda algo. No, pero qué No, cosa, no decía el viejo, no sé, ven De para que ven acá. para acá. pero qué cosa tan No. tremenda. Usted señala que el lapso de tiempo de la experiencia vivida por José y separarse de su padre, 20 años, hay que verle la cara 20 años. Más, Sin, más, sin más de 20 internet, años, eran más sin de 20 WhatsApp, sin tecnología. años. 20 años. Sin verse, sin saber como- dónde estaba. Y el papá entendía que José estaba muerto. No, ya para Jacob. Y, ya estaba. y esos son los valores que, por ejemplo, en la tradición judía y el pueblo de Israel, esos valores, así, viendo esos ejemplos de la paternidad, de cómo se valoraban los papás, cómo se valoraba, porque todavía hay, no es que hay, y debe haber, y debería ser, que en el orden bíblico es que el padre, ¿verdad?, tiene la comunicación con la madre, y la madre se sujeta al padre, y Ujú. entonces los hijos casi siempre, y en la Biblia lo vemos, a quien se manda más que cuide más y que sea más respetuoso es contra la mamá. Con la mamá. Pero es un principio y una costumbre hebrea, Ujú. esa parte de que, por ejemplo, ¿cómo se cataloga en Israel que es un buen hijo? ¿Cómo se cataloga, una buena madre? ¿Cómo juzgamos que es una buena madre en Israel? Cuando una madre, si tuviésemos, por ejemplo, en el supermercado,
y fuéramos Ariel y yo y nuestra mamá anduviéramos ahí, y la mamá de nosotros nos dice a nosotros dos de un pronto, estamos caminando en un supermercado o en la calle, donde sea, y ella dice, por ejemplo, bájense. Dependiendo lo que Ariel y yo hagamos, ahí se cataloga si es una buena madre o una mala madre. Número uno, si nosotros nos bajamos inmediatamente sin saber por qué y nos agachamos, vamos a decir la palabra, Frank, y me agacho y me bajo, entonces ella es una buena madre. Si nosotros le preguntamos, ¿y qué pasa, mamá? ¿Por qué? Entonces es mala madre. Fíjate qué extremismo. Sí, porque se violan los principios de obediencia. Fíjate qué extremismo Sí. para organizar. Eso no nos pega aquí en Occidente. Se refleja. Porque hoy en se día refleja- vemos el ¿Por qué me voy a 99.9%. bajar? No, el 99% de los muchachos hoy en día, la mamá, si le dice algo, es patrón boche o una respuesta. Y a nosotros hoy en día, inclusive los propios nuestros de nosotros, para encarrilarlo, tenemos que ponernos y enfatizarle esa obediencia, porque ninguno de nosotros nunca vamos a querer lo mal para nuestros hijos, en mi concepto. Nunca le vamos a dar un consejo malo a nuestros hijos por nada del mundo, en mi Hay que- concepto. hay que No, por repetirlo. supuesto que es la característica de la sociedad a nuestra época. Estamos Sí. hablando de la década final de los 60, principios de los 70. Sí. La característica Tremenda. a esta sociedad postmoderna. Nosotros, o sea, los que Entonces, estamos desarrollando pero hoy la como figura líderes paterna eternos- y materna, tenemos Es un importante enemigo. saber. Como líderes Correcto. eternos, entonces deberíamos nosotros como líderes eternos, en este caso en particular del programa, y los que están mirando y los que van a estar oyendo en esta parte, entonces debemos ir retomando muchas cosas entonces. Y no solamente moldearnos a la cultura de Hebreo 12, ¿verdad? Romano 12, ¿verdad? Que seamos transformados, que no nos dejemos influenciar por el mundo. No conformes a este No siglo, sino conforméis a este transformados siglo, no mediante nos la conformemos. renovación de Deuteronomio No nos vuestro 6. conformemos a la costumbre, no nos conformemos a la conducta de este siglo, a la costumbre de este siglo, a la forma mala de este siglo, no nos conformemos, no nos hagamos imagen Pero a hay ellos. que, hay que tocar Eso un es punto importante. también, que lo que es también el impacto negativo que puede tener, basado en lo que habla del pastor Elvis, de cómo se refleja la madre, si es buena o mala, según la respuesta del hijo, el impacto que tiene el líder que es desatinado, la consecuencia que trae incluso a sus padres. Sí. Y tenemos el caso de Elí, Sí. y tenemos el caso Exacto. de Samuel. Exacto. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué Y pasó el con caso de Elí? de Aarón. El caso de Aarón. Sus hijos lo deshonraron. entraron en el liderazgo y fueron líderes que deshonraron Claro. al Señor y deshonraron a sus padres. Pero ¿será que ellos no supieron asumir su rol? ¿O qué aconteció? No No, supieron en la asumir. parte Yo de creo Elí que dice la Biblia claramente que él se descuidó como padre. Elí se descuidó y eso pero ellos tampoco tampoco Lo que- asumieron su posición. Elí Lo que se a Dios le descuidó, molestó es que Elí no le llamó la pero atención. espérate. Exacto. Ahí entró Jonathan, dijo, la permisibilidad. La La Él permisibilidad se de ser Elí. permisivo y ser permisivo. Y él sabía como papá en lo que estaban sus hijos, porque no era oculto, porque si Ok. la Biblia lo recoge, de que lo sabía todo el mundo, lo sabía su papá. Pero si se acostaban con la mujer en la puerta del templo. No, eso y era- bueno. eso ese era tema notorio. vamos a tocarlo en la próxima sesión sobre el rol del líder como papá. Exacto. Que hay muchos ejemplos en la Biblia, como esos que hemos mencionado, de que por el padre no cumplir su rol, porque él vivía metido en el templo, pero descuidó a los hijos. Pero en este Vamos a- caso lo que quise tocar fue la contraparte. Pero está la parte de los hijos deshonrando. y cómo deshonraron. Como por ejemplo Pero el también caso la cosa que él de sí Aarón. supo fue débil en Aarón corregir. no sabía que no sus tenía hijos- carácter. No tenía carácter. Él fue débil, pero no- Aarón, pero Aarón, Samuel, por Samuel ejemplo. no fue débil y como quiera le pasó también. Claro, y Aarón no sabía que sus hijos estaban ofreciendo fuego extraño, él no lo sabía. ¿Quién le enseñó a los hijos de Aarón a encender fuego extraño en el altar si Aarón, como sumo sacerdote, no encendía fuego extraño? Entonces ahí viene la parte de cómo los hijos deshonran a papá y a mamá. Y quiero tocar un verso que Jesús, una escritura de ¿Cómo Jesús. andamos de tiempo, varón? Ese sería lo No, el importante. tiempo está bien. Está bueno. 2 o 3 horas. Eso es de Dios. Vamos a ver qué nos dice producción. ¿Cómo estamos con el No, tiempo, pero- producción? Cerremos este y iniciemos otro. Pero Dios se fue ahorita cuando estábamos hablando de los términos fuertes aquí. Fuerte, no vino a Asuntos apoyar. hebreos y judíos. Pero miren, Jesús dijo, ¿qué padre que su hijo le pide pescado, le dará Una una serpiente. serpiente? Una O si le Wow. pide pan, Le dan una piedra. Entonces, Wow. vamos a traer eso aquí, al tema de que el hijo tiene que honrar a papá y a mamá. Y quiero ir cerrando, ¿verdad? Y que vayamos cerrando con esta idea para dejarle esta idea a los líderes que son hijos, que somos todos, ¿verdad? Todos tenemos mamá y papá, o tenemos a mamá, o tenemos a papá, o al que nos crió, que le decimos mamá o papá. Exacto. Y también lo apliquemos a los principios de paternidad espiritual, como decía el Exacto. pastor Elvis. Si mi padre se sacrificó así como dice Jesús, te pidió un pescado
tú vas a hacer lo imposible. Hay padres inclusive que son de escasos recursos, pero están haciendo lo imposible para darle lo mejor a sus hijos y darle más de lo que a él le dieron como hijo. Así es. Usted es papá, su papá y su mamá no le pudieron dar cierto estatus, pero usted está luchando por darle más de lo que a usted le dieron a sus hijos. Los hijos debemos entender el sacrificio que hicieron papá y mamá para hacernos hombres y mujeres, para darnos crianza, para que hoy podamos decir, ah, yo soy pastor, ah, yo soy un líder. Pero ven acá, cuando tú naciste, ¿qué tú eras? ¿Quién te cambiaba los pampers? Bueno, los muchachos de ahora no saben lo que son pañales, No saben pero eso, antes pero había que antes lavar había, pañales. antes había. Antes mamá y papá tenían que lavar pañales y Doctor, ponerlo pero hervir para poner un ejemplo sencillo, yo me y ese retrasé. sacrificio. Para poner un ejemplo sencillo, yo me retrasé porque al salir noté que el garrafoncito del agua de uno de los muchachos se quedó en el mueble de la galería. Hoy. Sí, digo, Entonces, ¿de cuál será esta agua? En la idea yo dije, no, pero me voy a ir a grabar y después quizá a las 12 cuando venga, porque quizá de aquí a las 12 no le da sed. La idea de yo pensar que uno de esos tres iban a estar ahí con sed durante el día entero sin tener, no me dejó tranquilo. No te Tuve que deja coger el eso. garrafón y comenzar a caminar, entonces están en centros distintos A llevar por el la agua. edad. Entonces, mira, yo quiero verificar a ver si esta agua de fulano se le quedó. Ah, no, aquí no se le quedó. No, no, este la tiene también. Entonces hay que coger para el otro centro. Ah, mira, esta agua de fulano, llévasela, Para por no favor. dejarlo sin agua. Para no Claro, dejarlo claro. pasando ¿No? sed, Y tú porque- sabes cuánto sacrificio hacen los padres. Ahora, nosotros que ya somos padres, entendemos mejor el sacrificio que hicieron nuestros padres. Así Nosotros ya somos adultos y tenemos raciocinio. Pensamos, ven acá, ¿y cómo fue que mi papá y mi mamá lograron hacer tal cosa en tal tiempo? Cuando yo Así tenía es. 12, 13, 14, 15, 16. Yo me acuerdo a mi papá y a mi mamá construyendo casa, levantando un negocio. Mi papá yéndose a trabajar hoy 3 meses para Puerto Plata, para Bonao. Entonces tú empiezas a analizar. Entonces, yo no llegué aquí por Ya. paracaídas. Ellos me trajeron aquí, por lo cual yo les debo honra. Dice Así es. Romano, páguenle a todo lo que le deben. Así Al es, que honra, respeto, honra. respeto. Claro. Al que honra, Honra. honra. Entonces, nosotros debemos respeto, honra y obediencia a nuestros padres Así es. que nos trajeron a este mundo y no solamente nos trajeron, nos criaron, Así es. Haga nos la cla- alimentaron. Tú sabes lo que Con comida, sus desayuno. virtudes y La base- defectos. Sí, virtud No, y defecto. claro. Por eso este verso no exceptúa. Haga la aclaración, varón, que al que No. dinero también pague. que Lo dinero, usted dinero, debe, sí, vaya y también. pague, que es muy feo un líder Entonces, que deba. ¿Cómo yo ahora me voy a fuerte. sentir Hay que ver. grande, me voy a sentir altivo, ¿verdad? Ególatra con papá y mamá? Pero me dieron comida y desayuno y Pero cena, otra vez, que si yo y siempre. merienda, Pero espérate, Ariel, y heladito, y pastor. bolón. No, pero- Lo que tú quieres decir es que cómo yo me voy a sentir tan grande que me voy a olvidar de mi padre. Algo así. A Es- no entendí. deshonrarlos y a Bueno. desobedecerlos. Ah, bueno, porque hay un demonio por en medio. Claro. En un espíritu inmundo, Oh, ¿verdad? pero venga acá. Regreso Dice en un Proverbio rato. que antes Regreso de- en un rato yo. Antes de la caída. Yo regreso en un rato. Me salgo del estudio por un ratico. Ok. Un ratico, ya Ok, regreso. ok. Entonces, nosotros como hijos y los líderes como hijos deben estar conscientes, ¿verdad? De que debemos, estamos en deuda. Así es. Estamos en deuda con un cuidado de que no me atropelló un carro, de que cuando me enfermé me hicieron mi té, de que me llevan al médico. Estamos en deuda por Y todas como, y partes. como decíamos hace un Sí, momento, eso. No, claro. aún no haya sido el mejor padre o la mejor madre, No importa. el Señor Ella- nos manda a honrarlo. Exactamente. El Señor nos manda a honrarlo y eso es Y a algo que obedecer, nosotros ¿verdad? tenemos En la parte como dice Y obedecer y honrar. obedecerlo. Pero Eso sí es. hay que tomarlo en cuenta porque eso es una parte muy importante. Yo- Y- No debemos descuidar Yo creo que también poniendo en perspectiva lo que dice el pastor Ariel, por todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros, nada más por eso tenemos que obedecer agradecidos. Pero yo quiero poner esto primero. Lo primero debe ser porque Dios lo ordena. Así es. Eso debe ser lo Es primero. lo que decía yo. Exacto. Y entonces, en consecuencia, tenemos toda nuestra vida de testimonio de que nuestros padres nos ayudaron, nos educaron, nos dieron alimentos, etcétera, etcétera. Pero entonces, también por eso debo obedecer, o sea, por todos lados. Pero Ujú. que el principio sea y lo primero es porque Dios lo porque dice. Dios lo manda y hay que Porque obedecer. Dios lo manda. ¿Ve? Porque Dios Pero lo que manda. hasta el padre más Porque, malo. porque pensaba yo, Jonathan, pensaba, y Pastor Ariel, pensaba en personas, pensé en mí, por ejemplo, que mi papá biológico no me crió. Me crió mi abuelo y mi abuela. Yo me crié con ellos.
Bueno, las vacaciones, ya después que está un poco grande, las vacaciones que antes eran 3 meses de vacaciones. Me Esas mandaba vacaciones ahora parecen como 5 días. y yo, y yo me pasaba por mi tiempo con mis hermanos aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Yo venía del Cibao y venía a Santo Domingo y me pasaba un tiempo, entonces ahí comencé a tener más o menos relaciones así como con mi papá. Ok. Pero en el caso en particular, si mi papá no me crió, nunca él no me crió. O sea, y que yo recuerdo, mi papá a mí no me dio nada. Sin embargo, mis abuelos, que fueron mis padres, Ujú. no me dejaron tener la necesidad o la ausencia. Y yo entonces a mi papá nunca lo vi como... Y luego ya que me convertí, ¿verdad? Y ya, Ujú. aprendí, recuerdo una vez unas administraciones de liberación y todo ese tipo de cosas, que es lo que estábamos hablando ahorita, para uno seguir creciendo. Entonces ahí, desde ese tiempo, como ya yo era, por ejemplo, maestro de escuela dominical y escuchaba tantos temas de honra y la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí yo dije, dije yo, intencionalmente, abiertamente, voy a comenzar a honrar a mi papá Sí. en lo que yo entendía, que nunca me dio nada, y comencé a darle. Y comencé, y Ujú. seguí hasta que Y en se ese, convirtió, le bauticé, lo de todo. Esa parte. Es el texto que citaba el pastor Ariel, cuando Jesús dice, ¿qué hijo le pide a su padre un pescado y le dará una Sí, serpiente? O sea, puede ser el padre más malo que haya. sí, Y algo sí. ha pero lo hecho dice, por... pero lo dice Isaías, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Yo te Ujú. aseguro que no se va a No olvidar. hay forma, ¿Entiendes? no hay Entonces, forma. el principio paternal y maternal está vigente aún. cien por eh, ciento Entonces, entendiendo esto, que son tres cosas. Una, porque Dios no los ordena. Sí, Honra a papá y a mamá. sí. eh, Y obedécelo, ¿verdad? Dos, por todo lo que hicieron para llevarnos a un crecimiento, ¿verdad? A integral, a un El crecimiento cuidado. integral. Todo ese cuidado, todo ese sacrificio que nosotros lo entendemos porque nos hemos tenido que sacrificar por nuestros hijos. Jonathan, cuando yo me casé y tuve mi primera hija, yo duré 5 años sin ir a la tienda a comprarme un pantalón. Porque esa muchacha necesitaba leche, necesitaba pamper, necesitaba Ay, ay, ay. y yo pensaba, contrale, 2.000 pesos un pantalón, déjame comprarle pamper y leche. ¿No? Y ¿Me entiendes? cuando los recursos No, Entonces, escasean, es que eso es. los entonces, recursos escasean. Yo terminé la universidad 5 años más tarde de lo que debía haber terminado. La carrera duraba 6 y yo hice 11. ¿Por qué? en- Porque cuando yo tenía lo del pasaje Wow, y había que comprar un sobre de leche, wow, nido, wow, wow, crecimiento, wow, wow. mejor él sacrifico decía, el bueno, pasaje. no se va No, a poder ir a la universidad, hay que Entonces, comprar esas la leche. cosas, cuando nosotros las eso está pensamos bonito. como padres, ¿verdad? Entonces yo le doy para atrás y pienso, ¿qué sacrificio hicieron mi papá y mi mamá? Entonces, yo pienso como que ir concluyendo. Entonces, el liderazgo tenemos que retomar esos valores de la paternidad, retomar Totalmente. también los valores de ser buenos hijos también, Ujú. ¿verdad? La paternidad, de caso, no que no sean para nosotros, sino nosotros para los que debemos Claro, en claro, honra y los que honrar. debemos, Yo no Y sé. en ¿verdad? tercer lugar, diga, perdón. No, no, yo no sé, o sea, no sé en el caso de ustedes su experiencia, como algunos han ido citando su experiencia personal. En mi caso, yo quedé huérfano de papá a la edad de 7 años. Yo disfruté muy poco la figura paterna biológica y pasaron 2 años después. Yo tenía 9 años. A partir de allí estuvo conmigo la nueva figura paterna, que es la que tengo hasta el sol de hoy. No es fácil tener la figura paterna así y mucho menos desvirtuada Ujú. como me correspondió a mí. Exacto, Y para mí fue un proceso duro, 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 poder. así es. Y hoy por hoy, pues yo gozo de una excelente relación con la persona que me terminó de catapultar en cuanto a lo que fue crianza. Quizás no fue el mejor pedagogo, Pero fue su papá. pero fue mi Ujú. papá y después yo entendí muchas cosas. Yo dije, cuando yo comencé a indagar cómo fue, qué pasó con él, entonces él la tuvo peor que yo. Ujú. ¿Ves? Peor que yo. Exacto. ¿Ves? Y eso me ayudó a entender el por qué me dio el trato que me dio. Y hoy por hoy somos muy buenos Pero amigos. como lo citaba Aleluya. el pastor Elvio ahorita con su papá biológico, Sí. luego el papá tuvo un cambio. Oh, sí. Usted tuvo un cambio, él tuvo que cambiar respecto a Sí, su papá sí, para aceptarlo y también el papá, ¿verdad? Tuvo su claro. cambio. Entonces la tercera parte es la promesa. Dice, es el primer mandamiento. Mandamiento O con sea, Compromiso. Dios nos lo manda, se lo debemos a nuestros padres, Sí. pero también hay una promesa para que sea de larga vida sobre esta tierra. Aleluya. Así es. Hónralo,
obedécelo Ay, para eso- que Y sea eso es del área literal, eso es viva. una realidad. No, eso es literal. Eso es literal. ¿Usted sabe la Así, cantidad claro. de jóvenes que mueren diariamente Dios por mío. no obedecer a papá y a mamá? Ah. Que le dicen, no te vayas a echar carrera en el motor, y se van a echar carrera en el motor y después aparecen muertos. No hagas esto y lo hacen y después aparecen en un lío. Entonces tenemos que aprender los principios. Por la de casa oro. había una señora que Definitivamente. Mire cómo tenemos este joven, el doctorcito. Mire cómo lo tenemos. ¿Cuántas señales de entonces saltó? ¿Cuánta desobediencia? ¿Cuánta deshonra para llegar a esta situación? Y no solamente ese joven que tú mencionas, también hay un hijo del presidente de la Cámara de Diputados en los Estados Unidos, Oh, sí. que también tuvo un percance y lo mataron Y a de aquí, nivel el de de al Alfredo estilo Pacheco. Al Capone, al estilo Sí. ganga y esa cosa. Terrible, o sea. Así es. Entonces, Y son no podemos cosas que tapar eso vienen con por un dedo. desobediencia y deshonra. Todo No, eso no por se puede. desobediencia a los Es que- padres. Sí. es así. Por la casa hay una señora que cuando ya llegó el fatídico día, le llamaron a las 3 de la mañana. Mira, mataron a tu hijo. Ah, está bien. Colgó el teléfono y durmió tranquila. La zozobra en la que ese muchacho tenía esa señora. Wow. Se liberó. Ella sintió ese día que Ella se liberó. sintió paz. Ese día descansó. Sí, eso no Y eso es fue- algo duro de ver, porque uno lo dice muy fácil, pero eso es duro. Yo soy de lo que dice que cuando cuando una madre desecha un hijo, La cosa es grave. ese hijo que esa madre rechaza, ni el diablo lo quiere. Ay, Dios mío, amado. Para que No lo estemos aceptan claros. Ni Satanás quiere a ese. Pastores, Y si yo sé de alguien que está al lado mío, que yo oigo que está con una historia de que está como con rebelde con su mamá y que está como con desgracia con su mamá, yo me le quito de lado, pero inmediatamente. No, pero- yo no sé si por cada un rayo ese Pero no matarlo. a esa persona se llama Judas Caín. Imagínese Lo usted. que te digo es eso, hay que, chacho, la mamá. Pastores, miren, para ir cerrando, yo quiero que planteemos este caso y podamos, inclusive, que sea motivo de oración. Amén. Porque lo he visto y sé que ustedes también, de hijos que no solamente no honran ni obedecen a papá y a mamá, hijos que tienen sentimientos de odio contra papá y mamá porque papá no me crió, porque papá no me dio, porque papá era un borrachón, porque mamá era esto. Raíces de amargura. Y ese tienen raíces bien fuertes que Hay que no orar. soportan ver. Es más, no se lo pueden ni mencionar. Yo conozco muchos casos, sé que ustedes también, Pastor, donde tú estás diciendo no hay eso. forma ni de mencionárselo. Disculpa. Ese no es mi papá. Disculpa que tú digas Sí, eso, eso pero mucha gente- al he tú escuchado mencionas mucha gente eso, diciendo voy a eso. tomar 20 segundos para orar por eso. Padre, Sí. gracias en el nombre de Jesús. Sí, Dios. Las personas que están viendo este tiempo ahora, este espacio, en cualquier lugar que lo vean, que tienen eso en contra de sus padres. Oh Dios, toca esos corazones. Desarraigado. Toca esos corazones, Señor, de esas hijos e hijas que están rebeldes extremos contra sus padres y tráelos, Señor, a la conciencia del perdón, del amor, de la unidad y de la sagrado de la familia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Toca esos corazones, Señor. Sí, sí. Amén y amén. Amén. Pero creo que no hay mejor manera de concluir Yo creo que es lo por hoy mejor. de esa forma como cerró magistralmente el pastor Elvis. Que mi Dios corazón- Y mío. sigamos orando por esta gente. Seguimos con este tema la próxima semana, Dios mediante. Vamos a ver nuestra responsabilidad. Amén. Así es. Amados, Como shalom es padres. paz. Shalom. Dios le bendiga. Esto es Líderes Eternos y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Amén.